Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a hacer la clase que quedó pendiente de parasitosis. Pensaba hacerla de sistema nervioso central, pero bueno, como somos pocos, de repente mejor la hago la siguiente clase junto con VIH y ya con esos temas estaríamos terminando. Entonces vamos a ver de parasitosis. Eh, Acá lo que tienen que saber a grandes rasgos es el estadio infectante, el estadio diagnóstico, que es el estadio que más les va a importar para el laboratorio, ya que es lo que ustedes van a reconocer en las distintas pruebas, y tienen que saber también el método diagnóstico. ¿Ok? El más característico acá suele ser el método, el test de Graham para Oxyurus, es el que más suelen preguntar. Igual al final de la presentación les voy a poner ahí unas tres, cuatro preguntas que he encontrado de, de este tema. Sí, igual no es un tema que he visto que sea tan preguntado, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver a los enteroparásitos. Estos parásitos van a dividirse en dos grandes grupos, que son los unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares van a ser los protozoos. Acá vamos a tener a las amebas, a los flagelados, a los coccidios y a los ciliados. Estos van a ser de reproducción asexual y van a encontrarse dentro del huésped. Tenemos además a los pluricelulares, donde vamos a tener a los helmintos, a los artrópodos. Y dentro de los helmintos tenemos a los nemátodos, que van a ser gusanos redondos. Ya los vamos a ver. Y luego tenemos a los platelmintos. Estos platelmintos van a ser planos, por eso es platel, de plano, de plato, ¿ok? Gusanos planos. Dentro de estos vamos a tener a los céstodos, que tenemos a la tenia, y a los tremátodos, ¿ok? Luego tenemos también a los artrópodos. Los artrópodos vamos a tener a las arañas, por ejemplo, ¿no? Aracnidia, crustácea, insecta. ¿Ok? Esto no lo vamos a tocar ahora. En cuanto a parásitos, vamos a empezar con los unicelulares, donde vamos a ver a los protozoos, empezando con las amebas. Acá, chicos, no es necesario que se aprendan todos estos cuadros, porque es mucha información. Igual, a ver, tienen que conocerla, tienen que saberla, pero para cuestión de examen, ustedes ya pasaron por un curso de parásito, ¿no? Entonces, para el laboratorio, como les comentaba al principio, yo lo que les recomiendo es que se aprendan la clínica característica que pueda tener el agente, obviamente, el modo de transmisión que se pueden saber y las fases, tanto infectiva, como les decía, como la diagnóstica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Tenemos primero, dentro de las amebas, a la entamoeba histolítica. ¿Ok? Esta entamoeba histolítica va a causar lo que es la amebiasis. Ahora, ¿cuál es la clínica característica de la amebiasis? Vamos a ver que va a producir disentería y produce una característica diarrea con moco y sangre, lo que suele causar esta diarrea sanguinolenta. Además, puede producir complicaciones como abscesos hepáticos, ¿ok? Abscesos hepáticos. Esto se lo tienen que saber porque es de esta forma como les van a plantear los casos clínicos. ¿Sí? Recuerden que esos exámenes son todos de caso clínico la mayoría, entonces tienen que saberse si estas cositas. Luego, ¿qué más tenemos? Ya vimos entonces que amebiasis va a ser disenteria, diarrea con moco y diarrea sanguinolenta y que puede complicarse y puede causar abscesos hepáticos. Ahora, ¿qué más tienen que saber acá? El trofozoito va a ser la forma patógena, ¿ok? No me va a importar tanto cuánto mide específicamente, simplemente que sepan que el trofozoito va a ser la forma patógena y que el quiste va a ser la forma infectante, ¿ok? El modo de transmisión también es importante. ¿Cómo se transmite la mebiasis? Se va a transmitir de vía fecal oral, ¿ok? Además, bueno, vamos a tener un reservorio que van a ser los perros o los roedores y el huésped definitivo vamos a ser nosotros. Ok, en estos parásitos, todos los huéspedes definitivos somos nosotros, como lo ven en este cuadro. Luego tenemos a la Entamoeba coli. La Entamoeba coli también tiene un modo de transmisión fecal oral. El reservorio va a ser en perros y roedores, el huésped definitivo, el hombre,
Y la diferencia acá es que es comensal. Ahora, ¿qué significa que sea comensal? Significa que no va a ser patógeno, ¿ok? No va a ser patógeno, no va a causar una clínica significativa, ¿ok? A diferencia como lo estábamos viendo en la mediasis. Bueno, seguimos entonces con la Endolimax nana. Esta Endolimax nana también tiene una vía de transmisión fecal oral. Los reservorios también es el perro roedor. Su forma infectiva son los quistes y el huésped definitivo van a ser los hombres. ¿Ok? Morfológicamente va a destacar porque tanto los trofosoditos como los quistes poseen un núcleo con cariosoma central muy marcado. ¿Ok? De repente puede ser la pregunta de examen, aunque no lo he visto de esta forma, no suelen preguntar mucho los comensales, ya que como no representan una clínica, no es tan importante que digamos. Pero como una característica distintiva pueden aprenderse esto, ¿no? Coriosoma central muy marcado tanto en trofosoditos como en quistes para el Endolimax nana. Este también va a ser comensal. Luego tenemos a la acantamoeba. Esta acantamoeba tiene un núcleo central sin cromatina periférica y con un coriosoma prominente. Este va a tener pseudópodos en forma de espinas. Pseudópodos en forma de espinas, característico también puede ser de la acantamoeba. Va a ser aeróbico, va a crecer en temperaturas de 25 a 35 grados Celsius y tenemos además que se transmite al bañarse en lagos, lagunas o piscinas. ¿Ok? Lo van a ver también, por ejemplo, cuando vean infectología con la leptospirosis, que se transmite de esta forma. También la leptospira suele transmitirse en cuanto a las inundaciones, por ejemplo. Inundaciones, sí, eso, básicamente lo van a ver en la clínica característica de, por ejemplo, ¿no? Paciente que es rescatista, que se fue a una zona de inundación y luego viene con la clínica específica, te comentan y es leptospira por el tipo de epidemiología. Pero en fin, reservorio acá va a cambiar un poco, acá vamos a tener a los conejos como reservorio, a los perros y a los pavos. Huésped definitivo va a ser el hombre y este también va a ser comensal, ¿ok? Por último, de amebas tenemos a la Naegleria fowleri. Esta sí va a ser importante, ya que esta sí va a causar clínica, esta no va a ser comensal. ¿Y qué clínica va a causar? Va a causar meningoencefalitis. ¿Ok? Meningoencefalitis. Su modo de transmisión va a ser por el neuroepitelio olfativo. Es su única vía de entrada, ¿ok? Neuroepitelio olfativo, única vía de entrada para la Neurelia fowleri. Su fase infectiva va a ser el trofozoito, ¿ok? Trofozoito, huésped definitivo va a ser el hombre, ¿sí? Entonces, hasta acá solamente hemos visto dos parásitos que van a causar clínica, ¿ok? Amebiasis, que va a causar diarrea sanguinolenta, abscesos hepáticos, y la Naegleria fowleri, que va a causar meningoencefalitis. En cuanto a los comensales, estábamos viendo que son no patógenos y el examen directo de heces para la detección de trofosoditos quistes en moco o sangre se va a hacer por cucharilla rectal y exámenes coproparasitológicos. Luego tenemos a los flagelados. ¿Ok? Es importante también que se sepan los grupos, que sepan cuáles son amebas, que sepan cuáles son flagelados y que sepan cuáles son las tricomonas. Acá solamente en flagelados, solamente vamos a ver uno que va a causar clínica significativa, que va a ser la yardiosis. ¿Ok? La yardiosis causada por la Yardia lamblia, vamos a ver que tiene una forma de transmisión fecal oral, su fase infectiva va a ser el quiste, ¿ok? El quiste. Reservorio, cualquier vertebrado, huésped definitivo va a ser el hombre. Ahora, ¿cuál es su clínica? Va a causar síndrome de mala absorción y una diarrea acuosa maloliente o fétida. ¿Ok? Así se los van a describir. Diarrea acuosa maloliente. Esto es característico de la giardiosis, que eso también lo vamos a ver dentro de las preguntas de banco que les he seleccionado. Bueno, después tenemos a la Dientamoeba flavis, que esta no va a causar patología, es comensal.
Se sugiere que sería a través de los huevos de Oxyurus en cuanto a la transmisión. Huésped definitivo también va a ser el hombre. ¿Ok? Y la Chilomastix mesnili, también tenemos huésped definitivo el hombre, también va a ser comensal, no va a causar ninguna patología de importancia. Luego, como tricomonas, tenemos a la única acá que va a causar patología va a ser la tricomona vaginalis. ¿Ok? Tricomona vaginalis va a causar vaginitis. Esto también es pregunta de examen. ¿Sí? Causa de vaginitis, tricomona vaginalis. ¿Ok? Es muy sencillo. La patología como tal se va a llamar tricomoniasis. ¿Ok? Causada por la tricomona vaginalis. ¿Cómo se transmite? Se va a transmitir por contacto sexual. ¿Ok? Contacto sexual o también puede ser en neonatos por contaminación a través del canal del parto. Tenemos además que este trofozoito va a tener forma de pera, posee 4 flagelos anteriores libres y el quinto del borde de la membrana ondulante y muere fuera del cuerpo humano. ¿Ok? Tiene que estar dentro del cuerpo humano. Efectiva trofozoito. Luego, Trocomona hominis. Esa va a tener forma piriforme, modo de transmisión, ingesta de los trofozoitos, fase infectiva va a ser el trofozoito como tal, huésped definitivo va a ser el hombre y esta va a ser comensal, no va a causar patología. De igual forma, la tricomonas tenax igual se va a transmitir por gotitas de saliva, beso o utensilios contaminados, pero esta también va a ser comensal, no va a causar ninguna patología de importancia. Entonces, para resumir hasta acá, estas dos diapositivas, las únicas que me causan patología, ¿ok? Para que las tengan bien claras, son entamoeba histolítica que causa amebiasis. La clínica de la amebiasis es la disentería, diarrea sanguinolenta con moco y complicación absceso hepático. La Escherichia fowleri que me va a causar meningoencefalitis. Luego la yardiasis, ¿ok? Que vamos a tener diarrea acuosa maloliente, síndrome malabsorción. ¿Ok? Cuando vean, bueno, no, sí, síndrome de malabsorción, nada más. Tricomona vaginalis, que me va a causar la vaginitis. Listo, seguimos. Ahora, vamos a tener a las apicomplexas. Apicomplexas o coccidios, acá vamos a tener de importancia a la isospiriosis, ¿ok? A la isospora belli. Esta se va a transmitir a través de agua y alimentos contaminados. Por eso siempre hay que lavar bien la fruta, las verduras, cuando hacen ensaladas, etcétera, se tiene que lavar bien, ¿ok? Agua y alimentos contaminados. La forma infectante va a ser el ooquiste maduro. Además, huésped definitivo va a ser el hombre. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Vamos a tener diarrea con dolor abdominal, fiebre y síndrome de mala absorción. ¿Ok? Diarrea, dolor abdominal, síndrome de mala absorción. Luego tenemos también como aplicomplexa o coccidio, tenemos al Cryptosporidium. ¿Ok? Este Cryptosporidium va a tener como modo de transmisión de persona a persona, animal a persona o a través del medio ambiente como a través del agua. ¿Ok? Acá infectivo también va a ser el ooquiste, reservorio, animal vertebrado y huésped definitivo va a ser el hombre. Luego tenemos a los ciliados. En cuanto a ciliados, vamos a tener al Balantidium coli. El Balantidium coli o balantidiosis, vamos a ver que se transmite de ingesta a través de la ingesta de alimentos o aguas contaminadas con heces de cerdo. ¿Ok? El reservorio, evidentemente, por esto va a ser el cerdo como tal. El huésped definitivo va a ser el hombre y me va a causar, bueno, fase infectiva el quiste, me olvidaba de mencionar, y vamos a tener que la clínica característica del Balantidium va a ser una diarrea con dolor abdominal, fiebre y síndrome de mala absorción. Como podrán ver acá, su clínica es igual a la de la Isospora belli. Entonces, para diferenciarlos, no se guíen en la clínica, sino que te pueden agregar, por ejemplo, el tipo, ¿ok?
si es coccidio o si es ciliado. Entonces, por eso tienen que saberse bien los grupos. Otros protozoos que van a afectar al hombre va a ser la Cyclospora cayetanensis, ¿ok? Que va a ser un ciliado. Este es un odoquiste espirulado que van a ser eliminados con las heces en forma no espirulada y luego de 1 a 2 semanas van a producir esporulación en el medio ambiente. Su modo de transmisión va a ser fecal oral, huésped definitivo es el hombre, y en cuanto a patología, tenemos diarrea y dolor abdominal. Por último, la blastocitis hominis. Son 3 formas parasitarias donde vamos a tener a la vacuolada, la granular y la ameboide. Un modo de transmisión va a ser también fecal oral, huésped definitivo va a ser el hombre y nada más. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver a los helmintos. En cuanto a los helmintos, los vamos a dividir en, em, en nematodes y en céstodes. ¿Ok? Los nematodes van a caracterizarse por tener ciclo directo monoxeno. ¿Ok? Ciclo directo monoxeno. Y los céstodes van a tener un ciclo indirecto o heteroxeno. ¿En qué se van a diferenciar? En el que en los céstodes vamos a necesitar a un hospedero intermedio para que se pueda desarrollar el parásito adulto. ¿Ok? Tenemos un hospedero intermedio que finalmente va a llegar a un adulto en el hospedero definitivo. ¿Ok? En cambio, en el monoxeno, de frente, sin necesidad de un intermediario, de un huésped intermedio, va a llegar a su etapa adulta. Los nematodes, vamos a ver que son extracelulares, excepto las larvas de triquinela, son organismos multicelulares invertebrados. Los cestodes son adultos macroscópicos, como pueden ver acá en la imagen, son enormes, son muy largos, poseen sistema muscular, nervioso, excretor y reproductor rudimentario. Por último, los tremátodes, como se ve en la imagen, tienen una simetría bilateral, ¿ok? Son del mismo tamaño a ambos lados. Tienen un metabolismo aerobio facultativo. Ya, entonces vamos a empezar con los nematodes. Dentro de los nematodes vamos a encontrar a los Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, que este es el que más suelen preguntar, ahora lo vamos a ver, el Ancylostoma duodenale, el Necator americanus y el Strongyloides estercolaris. ¿Ok? Son de tipo cilíndricos, como se pueden apreciar en la imagen, son redonditos, ¿ok? Más pequeños que los céstodos, pueden ser masculinos o femeninos, van a tener un sistema digestivo, un sistema excretor y un sistema nervioso. Y además van a contar con un estadio larvario. Empezando con el Ascaris lumbricoides. No voy a tocar todo el ciclo porque eso ya lo han visto en parasitología. Lo que más vamos a resaltar, como les dije al principio, es estadio infectante, estadio diagnóstico y las características que puedan causar. ¿Ok? Entonces, el Ascaris lumbricoides, lo más importante que tienen que saber acá es que su estadio diagnóstico va a ser el huevo fertilizado. Ahora, ¿qué significa estadio diagnóstico e estadio infectante? El infectante, evidentemente, es el estadio el que va a causar la patología, ¿ok? El que nos va a infectar y nos va a causar la clínica característica de cada una de estas parasitologías. Y el diagnóstico es el estadio en el cual yo voy a encontrar al parásito al momento de hacer el examen de laboratorio respectivo. ¿Ok? En este caso, el Ascaris lumbricoides, vamos a ver que el estadio diagnóstico va a ser el huevo. ¿Ok? El estadio diagnóstico, el huevo, y el estadio infectante va a ser la larva. Transmisión por suelos contaminados. Tenemos, en cuanto a la clínica, va a ser asintomática, vamos a tener dolor abdominal, náuseas, diarrea y pérdida de peso. El Ascaris lumbricoide, además, me va a causar el síndrome de Lofer, que lo vamos a ver en un ratito qué es, pero a grandes rasgos que sepan que el síndrome de Lofer va a causar tos,
disnea, sibilantes, hemoptisis y eosinofilia periférica. Igual en otra diapositiva lo vamos a desarrollar mejor. ¿Qué más va a causar esta Ascaris lumbricoides? Va a causar compresión u obstrucción del intestino delgado, va a causar competencia por consumo de nutrientes, ya que se va a querer también alimentar, y esto va a hacer que nos quite la comida a nosotros, ¿no? Entonces se absorben los nutrientes que nosotros deberíamos de absorber. Por esto es que se da la pérdida de peso. Además, tenemos que causa infecciones bacterianas secundarias como la apendicitis, ¿ok? Por migración. Eh, y el daño va a depender del tamaño del adulto. Lo que este es un intestino donde estamos viendo el Ascaris lumbricoides. Además, habitualmente pueden ser infecciones asintomáticas. Va a depender del tamaño del adulto, del número de parásitos y de hacia dónde migre este parásito. En cuanto a las uncinarias, vamos a ver que tienen su estadio infectante que va a ser la larva, ¿ok? La larva filariforme es el estadio infectante de las uncinarias y su estadio diagnóstico van a ser los huevos, ¿ok? Los huevos en heces son el estadio diagnóstico de las uncinarias. Su vía de ingreso va a ser transcutánea. Tenemos además que estas funcionarias pueden ser el Necator americanus y la Ancylostoma duodenale. ¿Ok? La Necator va a tener unas placas cortantes, en cambio la Ancylostoma tiene estos dientes característicos. Estas van a ser infecciones asintomáticas, pero la fijación a la mucosa y acción de las piezas bucales, más la inhibición de factores de coagulación 10A y 7A de adhesión a plaquetas, pueden generar un sangrado, consumo de proteína plasmática, hemoglobina y hierro, y esta combinación va a causar una anemia. ¿Ok? Entonces, en uncinarias vamos a tener anemia, pero normalmente son asintomáticas. Seguimos con la Strongyloides stercolaris, ¿ok? El Strongyloides stercolaris, vamos a ver que bueno, se va a dar por fecalismo, ¿ok? Se va a dar por fecalismo, vamos a tener a las larvas filariformes como estadio infectante, ¿ok? Larvas filariformes como estadio infectante, y a las larvas rhabditiformes como estadio diagnóstico de la Strongyloides stercolaris. ¿Sí? Rhabditiforme, diagnóstico, filariforme, infectante. Acá vamos a ver que en en individuos, perdón, inmunocompetentes se da una destrucción tisular por invasión de adultos en mucosa intestinal. Pero en los inmunocomprometidos, como pacientes VIH positivos, se da una invasión y migración de larvas de adultos al tubo digestivo y al pulmón. Además, durante esta diseminación a otros órganos como el sistema nervioso central, el hígado y páncreas, se van a generar infecciones bacterianas secundarias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes inmunocompetentes como nosotros, normalmente, podemos ser capaces de eliminar, digamos, esta patología sin que nos cause alguna clínica significativa, ¿ok? Salvo que haya o que exista una infección masiva. En cambio, en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes en tratamiento con cáncer, etcétera, con enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, esta esta patología va a causar infecciones secundarias, ya que va a haber migración hacia otros órganos y esto me va a causar distintas patologías. Entonces, en estos pacientes inmunocomprometidos se va a generar un síndrome de hiperinfección e infección diseminada, ¿ok? Por lo mismo de esta migración que estábamos conversando a distintos órganos.
Listo. Ahora tenemos al enterovirus vermiculares, ¿ok? Esta es una patología muy común en los niños, ¿ok? Se suele dar más en los niños. Es una patología pediátrica importante en la que, bueno, mayormente la conocemos como Oxyurus, ¿no? Los Oxyurus, sí lo deben de haber escuchado. Los Oxyurus o enterovirus vermicularis se van a generar por el ciclo ano-mano-boca. Acá vamos a tener como estadio diagnóstico a las larvas, ¿ok? Las larvas van a ser el estadio diagnóstico y el estadio infectante van a ser los huevos larvados. Esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿ok? Estas larvas que les estaba comentando, que es el estadio diagnóstico, es lo que se ve al hacer nosotros la prueba diagnóstica respectiva, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué clínica me va a causar el enterovirus vermicularis? Me va a generar molestias y prurito anal por la migración del adulto hembra, ¿ok? Migración del adulto hembra. Puede causar infecciones bacterianas secundarias al prurito, arrastra ya bacterias por el adulto. Reacción de hipersensibilidad 1, que significa prurito nasal y anal, antígenos adultos y huevos. Tenemos además inflamación secundaria que se pueden dar por rascado, lo que hay una inflamación por lesiones debido al rascado y sobreinfecciones bacterianas. Como siempre, la presencia y severidad de los síntomas va a depender de la cantidad de parásitos que existan, de la carga parasitaria y de la migración parasitaria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se diagnostica este Oxyurus? El Oxyurus se va a diagnosticar con el test de Graham. ¿Ok? Test de Graham va a diagnosticarme el Oxyurus. ¿Cómo se realiza el test de Graham? El test de Graham es como colocarle una cinta adhesiva en el ano al paciente. ¿Ok? Acá te dan el paso a paso donde se empieza colocando el capuchón en el extremo sin la etiqueta, se despega la cinta adhesiva en dirección al capuchón, se coloca la cinta por encima de este capuchón y por último se tiene que presionar alrededor de la zona perianal, ¿verdad? Por la parte adhesiva. Se vuelve a colocar la cinta en su posición inicial, evitando la formación de burbujas. Y por último, se retira el capuchón que estaba protegiendo, se desecha y se entrega al portaobjetos. ¿Ok? Y se va a ver de esta forma. ¿Sí? Test de Graham. Ya saben, test de Graham, entonces, para Enterovirus vermicularis oxyurus. ¿Ok? Oxyurus. Hasta acá, todo claro. ¿Alguna pregunta? Igual es un tema que ya lo he visto en teoría, por eso estoy dándole nada más los datos más puntuales. Ya, seguimos entonces. Trichuris trichura, ¿ok? En Trichuris trichura vamos a tener como estadio diagnóstico a los huevos no embrionados. ¿Ok? Huevos no embrionados, Trichuris trichura, estadio diagnóstico. Como estadio infectante tenemos también huevos, ¿sí? La vía de ingreso va a ser oral. Vamos a ver que estos van a causar lesión por penetración del extremo anterior del adulto o lanceta en la mucosa intestinal. ¿Esto que va a generar? Como está penetrando, evidentemente genera microhemorragias. Estas microhemorragias van a terminar generando anemia. ¿Ok? Además, vamos a ver también hiperestimulación de los plexos mientéricos. Y esto me va a generar diarrea. Entonces tenemos dos clínicas características en la trichuris trichura, diarrea y anemia. Además, la clínica relevante en infecciones masivas, disculpen, ya. La clínica va a ser relevante, como lo habíamos visto antes, en infecciones masivas, ¿verdad?
Disentería, anemia, ferropénica, porque hay pérdida. Eh, Además, tenemos hiperperistaltismo y tenemos desnutrición. Ahora, en cuanto al ciclo de Loss o síndrome de Lofer, vamos a ver primero la clínica característica que ya se las había mencionado en unas diapositivas anteriores, ¿no? El síndrome de Lofer vamos a llamarlo también como pulmón sibilante. ¿Cuál va a ser la clínica? Vamos a tener tos, vamos a tener hemoptisis, broncoespasmo, sibilantes, dificultad respiratoria y fiebre. No, los sibilantes ya lo habrán escuchado en el hospital cuando han visto su primer capítulo de neumología, ¿no? Al momento de ver semio, que es, por ejemplo, ¿no? Característico también en el asma, ¿no? Que es un sonido, un ruido agregado característico que se puede escuchar en los pulmones, ¿verdad? Al momento de auscultar al paciente. Esa va a ser mi síndrome de Lofer. Va a ser frecuente en primoinfecciones por Ascaris en zonas no endémicas. Ahora, esa es la clínica. Vamos a ver el ciclo de Loss. El ciclo de Loss tiene una acción patógena de larvas, tanto de Ascaris lumbricoides, dulcinarias y estrongiloides estercolares. Esto es importante que lo recuerden porque esto sí o sí les van a preguntar. Tienen que saber cuáles son los parásitos que causan el ciclo de Loss con el síndrome de Lofer, ¿ok? Que son los que están acá. Ascaris lumbricoides, el estrongiloides y las uncinarias. Dentro de las uncinarias tenemos al Decatur americano y al Ancylostoma duodenale. Estos son los que me van a generar el ciclo de Loss, síndrome de Lofer. ¿Ok? Esto sí o sí de memoria. Ahora, ¿qué es el ciclo de Loss? El ciclo de Loss va a significar la migración de las larvas por el pulmón. ¿Ok? Migración de las larvas por el pulmón es el ciclo de Loss. Esto me va a generar una ruptura de capilares, ruptura de alvéolos, microlesiones y microhemorragias. Además, va a haber liberación de antígenos durante mudas y además se va a generar una hipersensibilidad tipo 1. ¿Ok? Esto va a generar además una eosinofilia periférica, el IgE, infiltrados pulmonares, y la sintomatología pulmonar, que es la que ya les comenté acá, ¿ok? Justo acá te ponen asmatiforme, ¿verdad? Porque les estaba comentando que las sibilancias lo suelen ver en patologías como el asma, ¿no? Por eso se le dice asmatiforme, ya que hay vasodilatación y broncoconstricción, ¿no? Ya saben que la broncoconstricción es que se reduzca el tamaño de los bronquios, se reduce el espacio, se constriñe y esto es lo que esta dificultad del paso de aire es lo que va a causar esa sibilancia característica que vemos en el asma. ¿Ok? Entonces, síndrome de Loss con el ciclo de Loss con síndrome de Lofer, clínica asmatiforme, ya saben, tos, hemoptisis, broncoespasmo, sibilantes, dificultad respiratoria, fiebre. ¿Ok? Síndrome de Lofer. ¿Quiénes lo causan? Ascaris lumbricoides, estrongiloides, Decatur americanus y Ancylostoma duodenale. Importante eso. ¿Qué significa el ciclo de Loss? Migración de larvas a través del pulmón. ¿Ok? Para resumir esta parte. Ahora, ya vimos hematodes, ahora vamos a ver a los cestodes. ¿Ok? Y con esto ya vamos terminando. En cuanto a los cestodes intestinales, vamos a ver que son aplanados dorso-ventralmente y van a ser segmentados como se ve en la imagen. ¿Ok? Son segmentados. Son acelomados y hermafroditas. Carecen de tubo digestivo y los adultos pueden medir desde milímetros hasta metros. Depende del tiempo que tengan. Vamos a ver a la tenia solium, que puede medir de 2 a 7 metros. Esta va a tener una doble corona de ganchos. ¿Ok? Tenemos a la taenia saginata, que puede ser más grande, midiendo de 4 a 10 metros. ¿Ok? Y a la Hymenalepsis nana, que es más chiquita, midiendo de 15 a 40 milímetros. ¿Ok? Van a tener un escólex
con ventosas que se fijan al tubo digestivo del huésped, son hermafroditas, como mencionaba, se van a autofecundar, ¿ok? Se autofecundan por la proglótide y carecen de tubo digestivo. Acá vamos a empezar entonces con la taenia saginata. Igual lo característico, diagnóstico que vamos a tener acá. Vamos a tener primero estadio infectante, vamos a tener a las oncosferas que se desarrollan en los cisticercos en el músculo. ¿Ok? Acá tenemos nuestro estadio infectante. ¿Sí? Y el diagnóstico vamos a tener a los huevos y proglótides grávidos que se excretan en las heces del ambiente. ¿Ok? Ahí tenemos infectante y tenemos estadio diagnóstico. En cuanto a la clínica, vamos a ver que las infecciones suelen ser únicas, generalmente van a ser asintomáticas o con sintomatología inespecífica. Pueden presentarse alteraciones del apetito, dolor abdominal, prurito e irritabilidad. ¿Ok? Va a causar irritación de la mucosa intestinal por la fijación del escólex. ¿Ok? El escólex es lo que se va a agarrar al intestino. Y esta prensa que puede hacer, esta forma de agarrarse, es lo que me va a irritar la mucosa, ¿no? Porque es algo extraño que está sujetándose, ¿no? Entonces, obviamente, el sistema inmune va a reaccionar causando esta irritación. Además, también genera sustracción de nutrientes, ¿ok? Ya que se tiene que alimentar el parásito y nos quita nutrientes. Puede causar también prurito anal, ¿ok? Por la salida de los proglótides, ¿sí? Estos proglótides se van a ir eliminando y esto me va a causar este prurito anal. Además, puede generar también fenómenos alérgicos por los productos del catabolismo parasitario. La Taenia solium, ¿ok? La Taenia solium me puede generar neurocisticercosis. Esta neurocisticercosis ya la van a ver mejor cuando lleguen a neurología, ¿sí? Ahí van a ver cómo es la clínica de la neurocisticercosis, pero tiene esta imagen característica. Acá están los cisticercos, ¿sí? Esta es la imagen característica. Ahora, ¿qué vamos a tener en la Taenia solium? Vamos a tener como estadio infectante a las oncosferas también que se desarrollan en los cisticercos del músculo, ¿sí? En el músculo. Huésped intermediario tenemos al chanchito, ¿ok? A diferencia de la Taenia saginata, que es la vaca, acá tenemos al chanchito. Estadio diagnóstico, vamos a tener huevos y proglótides grávidos que se excretan en las heces diariamente, ¿ok? El escólex es el que se adhiere al intestino, como lo habíamos visto anteriormente, es el que va a causar irritación en la mucosa. La imidolepsis nana, vamos a ver qué es su estadio infectante y diagnóstico van a ser los huevos embrionados en las heces. ¿Ok? Diagnóstico e infectante, huevos embrionados en las heces. Estos van a tener doble membrana y filamentos polares. ¿Sí? Su vía de ingreso va a ser oral, estadio infectante, como les comenté, es el huevo, y tienen un ciclo característico ano, mano, boca. ¿Sí? En cuanto a la clínica, van a ser infecciones múltiples que afectan principalmente a los niños. Tenemos manifestaciones clínicas, infecciones masivas, dolor epigástrico, meteorismo, diarrea malabsortiva y baja de peso. Tenemos que va a haber penetración de la oncosfera en el epitelio intestinal, va a haber ruptura de esta barrera intestinal, irritación de la mucosa también por la fijación del escólex. Tenemos fenómenos alérgicos, productos del catabolismo parasitario y el desarrollo de las larvas en las vellosidades que van a causar destrucción y aplanamiento. Listo. Ahora, ya para terminar, vamos a ver los exámenes parasitológicos seriados.
En cuanto a los exámenes parasitológicos seriados, vamos a ver que consisten en la detección e identificación de parásitos en heces por 3 días diferentes. ¿Ok? 3 días diferentes. Vamos a usar dos, dos formas de, dos tinciones, por así decirlo, ¿ok? Dos métodos de diagnóstico. Tenemos primero a la solución salina y al Lugol. La solución salina me va a permitir visualizar formas móviles, como los trofozoitos, ¿ok? Y el Lugol me va a permitir visualizar estructuras morfológicas del parásito. La cantidad de muestra aproximadamente es de 2 miligramos y vamos a ver acá, por ejemplo, la gota de solución salina, como habíamos dicho, va a ser para trofozoitos. En este caso me va a servir para trofozoitos de la Giardia lambia y para larvas de la Strongyloides estercolaris. El Lugol me va a servir para ver quistes y para ver huevos, ¿ok? Entonces, el Lugol vamos a usarlo para ver los quistes del Entamoeba coli, quistes de la Giardia lambia, huevos de Ascaris lumbricoides, huevos de Trichuris trichura y los huevos del Hymenoplepsis nana. ¿Ok? Entonces, para examen parasitológico seriado, ya saben que son en 3 días distintos. Se usa solución salina para trofozoitos, formas móviles y Lugol para ver las morfologías del parásito. ¿Ok? Por último, ya para terminar, tenemos los métodos de concentración. Los métodos de concentración, vamos a ver la técnica de Fost, que es sedimentación y flotación por centrifugación con sulfato de zinc al 33%. ¿Ok? Técnica de Fost, sulfato de zinc al 33%. ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para buscar quistes y huevos de parásitos y excepcionalmente se van a observar larvas, pero más me va a ayudar para ver quistes y huevos. ¿Ok? Técnica de Fost, quistes, huevos, sulfato de zinc, 33%. De ahí tenemos el Cider Sugar, que me va a servir, bueno, es una solución de azúcar, por el mismo nombre lo dice, me va a servir para ver coccidios, ¿ok? Eso es importante que se lo sepan porque les pueden preguntar, ¿no? Método usado para diagnóstico de coccidios, Cider Sugar, ¿verdad? ¿Qué coccidios me va a permitir ver? Me va a permitir observar Cryptosporidium, Ciclospora e Histospora. El método de Ricci o sedimentación por centrifugación y flotación me va a permitir concentrar quistes y huevos parasitarios. El método de Berman de concentración por migración me va a servir para observar el Balantidium coli y el Strongyloides estercularis. El método cualitativo o la técnica de Cato, ¿ok? Acá recuerden, hay dos, ¿ok? Hay Cato-CATS, que esta la suelen preguntar en examen, y hay también la técnica de Cato. La técnica de Cato o método de concentración por tamizado va a permitir aclarar mediante una capa transparente y observar las formas parasitarias. Y por último, el método de Cato-CATS, que este es el que más suelen preguntar, es el análisis cuantitativo de HGH. Este me va a permitir cuantificar la presencia de huevos de helmintos, ¿ok? Huevos de helmintos en número de huevos por gramo de heces. Esto va a ser el HGH, ¿ok? Cato-CATS, presencia de huevos helmintos en número de huevos por gramo de heces. Esto es lo que se le pregunta. ¿Qué usas para ver huevos por gramo de heces? Cato-CATS, ¿ok? Entonces, una vez terminado con la asesoría, vamos a ver cuáles son las preguntas típicas que suelen hacer, ¿ok? Igual acá están las respuestas, vamos a ir desarrollándolo.
Por ejemplo, tenemos varón de 29 años que presenta hace 2 días tos, fiebre y sibilantes. ¿Ok? Acá tenemos un síndrome de Lofer, ¿verdad? Que acá después te lo pone. Tos, fiebre, sibilante. Laboratorio, vamos a ver hemograma con eosinofilia severa. Presenta un resultado de examen parasitológico seriado positivo a parásitos. El médico va a sospechar de un síndrome de Lofer, que igual ustedes ya lo sabían porque leyeron todos fiebres sibilantes. Y nos preguntan, marque la respuesta que corresponda con el cuadro sospechoso. Entonces, acá, por ejemplo, no les están dando una clínica característica como para ustedes decir, ok, es Hemidolepsis nara, por ejemplo. Les dan, al contrario, les están diciendo que ustedes tienen que buscar un parásito que sea o que pase por el síndrome de Lofa, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos mencionado? O sea, ¿cuáles eran los parásitos que iban a causar el síndrome de Lofa? Era el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides, el Necator americanus y el Ancylostoma duodenale, ¿verdad? Y acá tenemos al Strongyloides stercolaris, por lo cual esta va a ser nuestra respuesta. ¿Ok? Nos están preguntando cuál causa el síndrome de Lofer. Hemidolepsis nana no causa síndrome de Lofer, Enterovirus vericularis tampoco, Giardia lamblia tampoco, Trichuris trichura tampoco, ¿verdad? El único que causa síndrome de Lofer acá es el Strongyloides stercolaris. Y recuerden, síndrome de Lofer, Ascaris lumbricoides, Strongyloides, Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Luego tenemos paciente mujer de 30 años que presenta dolor abdominal tipo ardor, náuseas, sensación de llenura precoz desde hace 4 meses. También presenta diarreas acuosas malolientes. ¿Ok? Diarreas acuosas malolientes que se repiten cada cierto tiempo. Vive en poblado de Ancash, no cuenta con servicios básicos de agua potable. Parasitológico seriado es positivo a un parásito flagelado. ¿Ok? Indique los parásitos que están presentes en este paciente. ¿Alguien de los dos se anima a dar con la respuesta? Ok, lo revisamos entonces. En este caso, la respuesta sería, puede tratarse de una Giardia lamblia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la diarrea acuosa maloliente que les había comentado en las primeras diapositivas, que lo vamos a volver a revisar. Acá está. Primero nos dicen que es un flagelado. No, acá está, flagelado, Giardia lamblia. Y nos dicen que tiene una diarrea acuosa. ¿Ok? Yo les había comentado, clínica característica, diarrea acuosa maloliente. Y les dije también que tenían que saberse los grupos, ¿no? Entonces, diarrea acuosa, flagelados, Giardia lamblia. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿No? ¿Sí? Acá está. Diarrea acuosa maloliente y aparte flagelado. Giardia lamblia. ¿Ok? Después tenemos niño de 13 años que desde hace un mes presenta prurito anal. Tiene sensación de llenura, dolor abdominal inespecífico, acude a consulta médica, luego de examen médico se sospecha de una parasitosis por enterovirus vermiculares, es decir, que tiene Oxurus. Indique cuál sería el examen indicado para la sospecha diagnóstica, ¿no? Lo habíamos visto, el test de Graham. ¿Sí? Retrocedemos. Acá está. Test de Graham positivo para enterovirus vermiculares.
Y listo. Eso sería toda la clase de hoy. Les voy a pasar el post-test. Un momento, por favor. Ya, chicos, les acabo de enviar el post-test acá por el chat. Cualquier consulta igual me escriben y la semana que viene terminamos con sistema de nervioso central, marcadores tumorales y TB ya lo hicimos, estamos adelantados con eso, entonces podríamos hacer el sistema de nervioso central junto con VIH o solo sistema de nervioso central, ya vemos la siguiente semana, ¿sí? Así que nada, chicos, gracias y que tengan buen domingo.